Estábamos un poco divagando y charlando con respecto a la reinserción o a los presos, a las personas privadas de su libertad que están en las distintas dependencias de reclusoria del país, ¿verdad? Y nos preguntamos algo, y hacíamos una comparación con los Estados Unidos donde el reo tiene que pagar su estadía y sus alimentos dentro de los reclusorios, ¿verdad? Y decíamos, ¿y por qué hay algún impedimento que alguna empresa privada construya una o dos cárceles modelos donde, por ejemplo, se establezca una habitación privada con baño y algunas comodidades para el preso, ¿verdad? Para el reo, para el que esté cumpliendo la pena privativa de libertad? Y decíamos, ¿y será que no hay algún reglamento que prohíba, por ejemplo, al que está en esa situación a tener una heladerita, a ver una linda cama, un roperito y a ver un Smart TV o algo así para pasar el tiempo? ¿Existe esas prohibiciones, Ale, vos que trabajaste en el Ministerio de Justicia y ocupaste incluso dos viceministerios ahí? Bueno, realmente tenemos un montón de disposiciones acerca de las personas privadas de libertad, ¿verdad? Tenemos desde el plano internacional las convenciones, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, bajando desde ahí, tenemos también declaraciones y tenemos desde el plano de Naciones Unidas tenemos un documento súper importante que son las reglas de Mandela. Las reglas de Mandela, digamos que son recomendaciones para los estados, pero sirven como un piso, como una base para que sobre eso se empiecen a diseñar políticas públicas para personas privadas de libertad. Lo que tenemos que entender es que la finalidad de la pena es la protección de la sociedad, de esa sociedad, temporalmente apartándole a esa persona que puede generar un riesgo. Y mientras la apartamos, el Estado es el que tiene que encargarse de trabajar sobre esa persona para volver a reinsertarla. Es decir, para que esa persona el día de mañana pueda tranquilamente cruzarse con nuestros hijos en las calles, pueda ser nuestro vecino y podamos tener una convivencia armónica. Ese es el objeto de la pena, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar como Estado sobre esa persona. Esa es la obligación de los Estados. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, yo realmente aliento a que las personas conozcan. Incluso se hizo un trabajo en el cual se hizo la traducción de las reglas de Mandela al guaraní para que también las personas privadas de libertad puedan conocer, puedan leer, puedan saber cuáles son sus derechos. Entonces, a tu pregunta, Marcos, que es muy buena, porque realmente la gente se rasga las vestiduras y dice, no puede ser que tengan una tele, no puede ser que tengan un aire acondicionado, no puede ser que coman milanesa con ensalada de arroz. Entonces, es como que la gente cree que la persona privada de libertad va a la cárcel y tiene que vivir como un perro, cosa Sí. que no es así. Cosa que no es así. O sea, de lo que se le priva a la persona es de su libertad y de su capacidad de autodeterminarse, es decir, hacer lo que hubiese hecho si podía disponer de mí mismo, ¿verdad? Pero ya que se le priva de ese derecho, se le tiene que dotar de todas las demás herramientas como para que ese proceso de estar privado de libertad sea lo menos sufrible posible. Entonces, eso dicen las declaraciones, eso dicen las convenciones y eso también dice las sentencias de la Corte Interamericana. Pero ¿qué pasa? No podemos realizar un trato discriminatorio porque el trato discriminatorio también está prohibido. Es decir, no se puede dotar de lujos a uno y tener al resto de la población en una condición desfavorable, porque eso es aplicar un trato desfavorable, es un trato discriminatorio y la discriminación está prohibida. No se admiten tratos discriminatorios a menos que estemos hablando de una discriminación positiva, es decir, que dentro de tu población penitenciaria tengas personas enfermas de VIH, tuberculosis, enfermedades infecciosas, o tengas personas con discapacidad, o tengas personas drogadependientes, o tengas personas con otras cuestiones que necesite que apliques medidas extras para lograr ese plano de igualdad. Entonces, la idea siempre es apuntar para arriba. La idea siempre es generar
digamos, trabajo para estas personas que puedan producir su propio dinero para que el día en que salgan no tengan que robar para comer, puedan montar su propio negocio, aunque sea pequeño. La idea es que puedas educarlas a esas personas que muchas de ellas ni siquiera están alfabetizadas, para que el día que salgan realmente puedan insertarse al mercado laboral y a la comunidad social. Entonces, la idea siempre es ir apuntando para arriba, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí nos encontramos con otro gran problema, que es la superpoblación penitenciaria. No es lo mismo trabajar con un número de personas privadas de libertad que está acorde con la capacidad, digamos, en metros cuadrados de las penitenciarías, o la capacidad de poder darles algún trato acorde a los estándares internacionales. Cuando hablamos de una superpoblación de 400% de lo que soporta una penitenciaría, evidentemente vamos a tener un trabajo, no digo eficiente, pero que no pueda cumplir con los estándares de calidad que nos imponen las normas internacionales. Entonces ese es el primer problema sobre el cual tenemos que trabajar. No es lo mismo para una profesora de nivel inicial dar una clase para 20 niños que dar una clase para 300 niños todos juntos con un solo maestro. Es más o menos así como tenemos que hacer la comparación. Es imposible con una población altamente superpoblada poder llegar a cumplir con los estándares de calidad. Sí, pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, Marcos, tenemos que apuntar para arriba, no está prohibido dar o dotar a las personas privadas de libertad de una mejor condición de vida, sea que implique eso tener una laderita, como bien decís. Lo que no se puede es aplicar un trato discriminatorio con respecto a otros. Entonces tenemos que llevar el estándar para arriba de toda la población. Doctora, ahora lo que yo quiero insistir un poquitito es, creo que lo que digamos preguntó Marco, en el sentido de que no se pueden tener cárceles administradas por particulares para que los particulares lucren, ¿verdad? O sea, yo no puedo poner una cárcel, aunque tenga por más dinero que tenga, no puedo construir una cárcel para que se envíen ahí a los reclusos y yo cobre por la estadía de ellos. ¿Por qué? O lucre. ¿Por no, qué? esto le estoy preguntando. No, y eso, o sea, ¿y por qué Esa no? es la pregunta concreta. O sea, ¿se puede o no se puede? Exacto, se puede. Un particular, por ejemplo, se encarga de la construcción y la administración de cárceles para lucrar con ese negocio. O sea, sería un negocio particular, doctora. Haciendo una comparación, exactamente lo que pasa en los Estados Unidos. Las cárceles son administradas por particulares. Y Sky le estoy preguntando a ella concretamente sobre ese punto. Bueno, realmente tenemos que partir de la base que esta es una responsabilidad estatal, es una responsabilidad del Estado. Evidentemente sí podemos contar con una tercerización de servicios cuando hablamos de delegar ciertas funciones, pero la función principal del Estado es encargarse de las personas privadas de libertad. Podemos de repente contratar servicios de comida, por ejemplo. Ahí sí lo podemos terciarizar. Pero encargarle la responsabilidad de las personas privadas de libertad a una empresa terciarizada, eso no, porque es responsabilidad del Estado. Claro, o sea, no estamos, o sea, nuestras disposiciones constitucionales y legales no están construidas en ese sentido. Tenemos que partir también de una base, ¿verdad? Estados Unidos no es Estado ratificante de las convenciones, por ejemplo, la Convención Americana y otras convenciones en materia de derechos humanos. Bueno, pero en materia de derechos humanos, aunque no sea signatario, por lo menos en las cárceles viven mejor que justamente el despojo humano, que es la persona que vive en Tacumbú, por ejemplo. Pero repito, o sea, adaptar nuestra legislación, no precisamente para que sea administrada esa cárcel. Por eso estábamos hablando también con Miguel antes y decíamos, no sé, hacer una administración conjunta, esa responsabilidad que sigue haciendo el Estado, pero que dotarle de una infraestructura acorde a un ser humano, que dentro de una pieza va a poder reflexionar mejor, va a estar mucho más cerca de la reinserción que estando en la población en Tacumbú, ¿verdad? Completamente, pero por supuesto que sí. Aquí el propósito nunca fue que eso sea un depositero humano. Sí. Acá nunca el propósito fue ir a tirarle a un ser humano como si fuese una bolsa de escombros y que se vea su suerte. Ese nunca fue el propósito de la pena. Pero realmente donde tenemos que apuntar es en las políticas penitenciarias, que esto forme parte de la agencia, de la agenda del gobierno y tome prioridad, ¿verdad?
Y esto realmente lo empezamos a desarrollar también con la modificación del artículo 245 el año pasado, con el tema de la prisión preventiva y de cómo se iba aplicando como una regla, cuando en realidad tiene que ser una medida excepcional. Y bueno, y es empezar a debatir, a dialogar. Lo que pasa es que son un segmento de la población marginada, y que tiene realmente el rechazo de la mitad de la sociedad, ¿verdad? Sí. Es decir, hablar de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad es fácil. Cuando hablamos de los niños no hay ningún problema, cuando hablamos de las mujeres tampoco hay ningún problema, pero cuando hablamos de las personas privadas de libertad sí generamos la posición del 50% de la población. Cuando hablamos de comunidades indígenas también notamos que están siendo bastante excluidos. Entonces, bueno, es despertar un poco también la conciencia, ¿verdad? Porque finalmente van a ser personas con las que vamos a convivir todos. Pero imagínate ese rechazo o esa inconsciencia de la ciudadanía no deja que vean o que realmente se analicen desde el punto de vista de la realidad. Por eso tenemos una persona con 7 antecedentes de robo agravado, de hurto agravado, por ejemplo, que constantemente entra y sale por una apropiación y sale con diplomado de hurto agravado. Se convierte en una puerta giratoria. Es más, Marcos, es bastante fácil después introducirlo a los grupos de organización criminal como el PCC, por ejemplo, que ¿qué es lo que ofrecen? Ofrecen, yo te voy a proteger aquí conmigo vas a estar seguro, acá conmigo vas a vivir mejor. Y por Entonces, mira acá al otro lado, qué es lo que tengo que defenderme del resto de la población violenta. Entonces, digamos que son un público bastante fácil de captar y van creciendo en números. Claro. Y contra eso con lo que tenemos que luchar, ¿verdad? Otorgando mejores condiciones. No, categórico, por eso, o sea, si son leyes que se tienen que cambiar, reglamentos que se tienen que modificar, y si existen personas que puedan o que tengan la suficiente valentía de invertir en eso, ¿por qué no? Porque teniendo una cárcel en realidad, a ver, un poco con las condiciones básicas para un ser humano, yo creo que por lo menos el 50% saldría con una readaptación a la sociedad, ¿verdad? Pero ahí vas a chocar con el tema de la discriminación que ya mencionaba. Pero es allí donde realmente vemos si funcionan o no funcionan nuestras instituciones estatales, ¿verdad? A ver, podemos realmente traer prácticas de deportes a través de la Secretaría del Deporte, podemos traer realmente educación, podemos traer trabajo para estas personas. Entonces, digamos que es un trabajo interinstitucional que se debe realizar apuntando a esa población, a ese segmento como prioridad, ¿verdad? Y por supuesto, lo primero es trabajar sobre las personas sin condena, ¿verdad? Y evitar la superpoblación, evitando que se impongan la figura de la prisión preventiva como una regla. Pero tomando en cuenta las características de la persona, tomando en cuenta la gravedad del delito, ya que la Corte Interamericana ha dicho que estas dos situaciones no son por sí mismas justificativas para imponer la prisión preventiva. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que sí reducimos por lo menos a la mitad la población penitenciaria, va a ser mucho, pero mucho más fácil trabajar sobre estas personas. Se están construyendo 3 cárceles, por ejemplo, ahora. Se va a realizar una mejor distribución. Ojalá todo esto funcione realmente, pero tenemos que empezar por ahí. Es un gran trabajo del Poder Judicial. Pero, doctora, hay modelos que funcionan inclusive acá en el país, como La Granja, la cárcel industrial, esta Esperanza. Pero yo no sé por qué, ¿verdad? No, por lo menos no se replica ese modelo. Y con respecto a las cárceles nuevas que se están construyendo, ¿verdad? Si es que va con el mismo sistema, ¿verdad? Sistema de guardias, de guardiacárceles que son tomados y son incorporados sin ninguna formación y compañía. Yo creo que lo que se va es ir replicando nomás los vicios y la deficiencia de que hoy adolece el sistema carcelario en general, ¿verdad? Bueno, muy buena tu pregunta.
Porque fíjate en algo, todos los planes de reinserción, así como mencionaste, la OPIE, ¿verdad? La Industrial Esperanza, o los centros penitenciarios donde se apliquen planes de reinserción a las personas privadas de libertad, esto sabemos nosotros que solamente pueden ser aplicados a las personas condenadas. Y las personas condenadas constituye un 30% de tu población penitenciaria. Así es. ¿Entendés? No se puede aplicar sobre las personas que no están condenadas, porque aquí partimos en el principio del principio de inocencia. ¿Cómo vamos a aplicar una reinserción en una persona que todavía es inocente porque no fue legalmente declarada culpable, ¿verdad? Entonces también es otro punto sobre el cual hay que acelerar. Si no podemos evitar la aplicación a mansalva de la prisión preventiva, agilicemos los procesos para que puedan obtener una condena y para que se pueda trabajar después sobre esa persona, ¿verdad? En los planes de reinserción. Pero es apenas el 30% de tu población penitenciaria. Perfecto. ¿No? Sí, y realmente hay mucho de qué hablar, pero por sobre todo lo que definitivamente falta y es la carencia principal es la voluntad política, ¿verdad? Para abordar estos temas. Y el sector de la salud, por sobre todo, la salud en el sector penitenciario. No podemos hablar de un sistema de salud para personas en libertad y un sistema de salud para personas privadas de libertad, porque si partimos de la base de la dignidad como centro de todo, entonces todas las personas tienen que recibir el mismo trato. Exactamente el mismo trato con una persona libre en cuanto a la salud lo tiene que recibir una persona privada de libertad. Pero son realmente atendidas de esa forma, están realmente en los consultorios habilitados, tienen planes de salud mental, estas personas reciben algún tratamiento contra las adicciones, desintoxicación, tratamiento contra adicciones, porque tenemos más del 70% de la población penitenciaria que es drogodependiente. Sí, y realmente... Entonces, el sistema sanitario realmente es fundamental para el sistema penitenciario. Genial. Entonces, bueno, mi pregunta otra vez, ¿no existe entonces prohibición para que el reo tenga su heladerita y su televisión, por ejemplo, verdad? Realmente no se puede decir no existe prohibición. Prohibición legal de vivir mejor no existe, ¿verdad? Pero lo que sí no se pueden generar son tratos discriminatorios. Entonces tenemos que apuntar para arriba. ¿Verdad? No se puede decir, bueno, digamos acá se le pone todo esto a pero sigue viviendo marginado, ¿verdad? O con ropa sucia o apenas se le da como lo que sea. No, esos son tratos discriminatorios y eso no se pueden admitir. Sí, no, tenemos estándar mínimo para irnos para arriba, ¿verdad? De hecho que no se puede admitir, pero existen tratos discriminatorios porque existe un sector de Tacumbú, por ejemplo, de la cárcel de penitenciaría, donde están depositados los seres humanos, entre comillas, que sufren de demencia, ¿verdad? Y ellos están ahí depositados, ¿verdad? Y existen otros que tienen algún tipo de celda y otros que duermen bajo el tinglado. Pero, o sea, no por criticar ni mucho menos, sino que por buscar algún tipo de solución para esta gente, porque salen a los 5 años y salen con un diplomado, después vuelven a entrar, salen a los 3 años con una especialización y al tener el grado de doctorado ya saben hacer grandes y delincuentes y más peligrosos de lo que como entraron. En realidad pudieran haber salido con esos cursos, pero académicos realmente. Sí, claro. Y a eso es lo que hay que apuntar. Pero es tan difícil, doctora, analizando estos temas, ¿verdad? Puntualmente, mejores condiciones en las cárceles, mejores oportunidades y ir en pos de la reforma, ¿verdad? Cuando usted menciona mejor sistema de salud para ellos, nosotros decimos mejores condiciones de vida, ¿verdad? Cuando afuera mismo hay una pobreza tan lacerante, ¿verdad? Y le pongo como ejemplo concreto, ¿verdad? Para que se pueda graficar un poco. Este chico desvalido de apenas 5 años que sufrió una atroz quemadura, ¿verdad? Y que su madre, ¿verdad? Que evidentemente con problemas de salud mental, ¿verdad? No lo llevó a un centro asistencial para su atención por el temor de perder su guarda, ¿verdad? Y qué paradoja, ¿verdad? O sea que el chico, por no recibir la atención oportuna, a lo mejor, por fin, ¿verdad? Por denuncia de vecinos, pudo llegar hasta el centro del quemado, pero después de 5 días de internación no resistió y murió, ¿verdad? Y
Y bueno, uno dice mejores condiciones dentro de la cárcel, pero afuera también Claro, pero hay ¿qué es tanta lo que gente. pasa? Súper interesante tu punto, porque es lo que generalmente la mayor parte de la población siempre refiere. ¿Por qué vamos a estar privilegiando a las personas privadas de libertad que cometieron hechos punibles y afuera hay de personas que no cometieron hechos punibles y que viven en peores condiciones de pobreza? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando uno llega al sistema penal, lastimosamente es porque el resto de las instituciones han fallado con esa persona. Pero esa persona que llegó al sistema penal en algún momento fue un niño que nació en esas condiciones, que vio agresiones en sus casas, donde el Estado no se ocupó en realmente hacerle un tratamiento, que tal vez no fue escolarizado o que tal vez tuvo que dejar el colegio y tuvo que recurrir a las drogas, ya sea por hambre, ya sea para sobrevivir, tuvo que vender después, etcétera, o vio que la mamá se tenía que prostituir para mantener a los hermanitos, o recibió golpes de algún familiar y luego lo replica en su vida adulta porque es el único modelo que conoce. Entonces, cuando uno llega al sistema penal es porque efectivamente a lo largo de su vida el resto de las instituciones han fallado con esa persona, el Estado ha fallado con esa persona y no puede seguir fallando, porque si no se convierte en una puerta giratoria al sistema penal, ¿verdad? Y lastimosamente existe una alta potencialidad de que las personas que no han todavía incurrido en hechos punibles, si son desatendidas por las instituciones del Estado, si encuentra un Estado ausente, probablemente vaya a cometer hechos punibles. Gracias, doctora, Entonces, un gusto. Bueno, Un gusto siempre cuando quieran. charlar Hasta con luego, usted. doctora. Sí, sí. Y sí, Bueno. famoso ese. No. Villa Cupata preso, Pero o yo- caben y voy ni no al